sigue la doctora Miriam Lisbeth Sánchez García. Ella es endocrinóloga, ella es bióloga de la reproducción. Ella hace la osadía de ir a México y venir acá y viajar todo el tiempo. Y para nosotros es un gusto que esté aquí con nosotros porque no teníamos ningún biólogo de la reproducción en el equipo. Así que gracias. Gracias. Buenas tardes. Ay, ¿sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Ya se escucha bien? Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la menopausia. Bueno, antes de empezar a hablar de menopausia tenemos que entender tres conceptos básicos, que son qué es transición a la menopausia, qué es la menopausia y qué es la vida postmenopáusica. Pues bueno, la menopausia es la etapa final en la vida reproductiva ovárica como consecuencia de la depresión de la reserva ovárica. Asimismo, pues tenemos ya como la definición de menopausia, pues es un diagnóstico retrospectivo porque vamos a definir como menopausia la última menstruación de la vida de una mujer y la única forma de darnos cuenta de eso es que haya pasado un año sin que las mujeres hayan tenido sangrado. Entonces, la transición a la menopausia, pues literalmente es una transición entre la vida reproductiva hacia la vida posreproductiva, que se caracteriza por cambios fisiológicos, hormonales e irregularidades menstruales. Y toda esta etapa, todo este conjunto de evidentemente la vida posmenopáusica, pues es todo lo que ocurre después de la última menstruación. Y todos estos tres factores, todos estos tres estadios pueden ser muy variables en su duración. La transición a la menopausia puede empezar a ocurrir 4 años, 5 años, hasta 10 años antes de que empecemos a tener antes de que las mujeres presentemos la última menstruación en nuestra vida. Ahí está. Bueno, una forma de que nosotros tenemos un poco más práctica para estadificar la etapa ya sea reproductiva o postreproductiva en la que se encuentran nuestros pacientes, es utilizar esta escala que se llama STRO, que es el taller del Stages of Reproductive Aging Workshop, y en esta clasificación dividen por diferentes etapas, la etapa reproductiva, la transición a la menopausia y la etapa posmenopáusica, y le ponen arriba como una calificación que va del menos al más. Y el nivel 0, el estadio 0, por así decirlo, es este que tenemos aquí que se relaciona con la última menstruación de la vida. Esa va a ser la etapa 0. Entonces, desde antes de que una mujer ya tenga la última menstruación de su vida, desde muchos años antes empieza a haber ciertas alteraciones ováricas y también irregularidades menstruales que van a ser evidentes desde la etapa reproductiva tardía. Si ustedes ven aquí, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero igual lo pueden buscar en internet. La etapa reproductiva en la que nos vamos a enfocar ahorita va a ser en la etapa reproductiva tardía, que es esta que está aquí. En la etapa reproductiva tardía puede empezar a haber fluctuaciones muy sutiles en cuanto a la producción de FSH, de estradiol, y también puede ser que los ciclos menstruales sean completamente regulares o que haya ciertos cambios intercíclicos que también son muy pequeñitos, o sea, son casi insignificantes, pero ya están presentes. Entonces, la etapa de transición a la menopausia se la dividen aquí en dos, en etapa temprana y en etapa tardía, que la etapa temprana es -2 y la etapa tardía es la -1. Y la que les acabo de mencionar, la reproductiva tardía, es la -3. En la etapa reproductiva temprana, que ya es cuando lo vamos a empezar también a llamar, lo podemos llamar también perimenopausia, vamos a tener que su duración es sumamente variable, es lo que le digo, no hay como un tiempo establecido de cuánto va a durar la transición a la menopausia temprana. Aquí la característica es que puede empezar a haber alteraciones menstruales que tienen más de 7 días de diferencia en ciclos consecutivos, o puede ser que los ciclos menstruales sean completamente regulares, pero el detalle aquí es que ya va a empezar a haber variaciones en las concentraciones de FSH, de hormona antimülleriana y de inhibina B. Asimismo, el contraeo folicular antral va a empezar a disminuir. En esta etapa las pacientes aún no van a presentar síntomas, pero es muy probable que ya empiecen a tener irregularidades menstruales. La etapa tardía de transición a la menopausia es esta etapa en la que ya hay sí es un poquito más, ya hay como un tiempo que
Habitualmente esta puede durar entre 3 a 4 años aproximadamente, antes de que se presente la fecha de última menstruación, la última menstruación en la vida. Y el detalle aquí es que ya empezamos a tener alteraciones del ciclo menstrual con amenorrea que dura más de 60 días, o sea, ya no solo son 7 días, ya empiezan a ser periodos más largos. Entonces, aquí, si nosotros hacemos una cuantificación de FSH, pues es muy probable que la FSH ya esté muy elevada, por arriba de 25 unidades internacionales, que la antimulleriana también ya esté baja, que la inhibina B también esté baja y también que las concentraciones de estradiol empiezan a estar también disminuidas. En este estadio, pues ya las pacientes sí van a empezar a tener síntomas vasomotores. Y de ahí, bueno, pues recordemos que la etapa 0 es donde ya ocurre la última menstruación, y la posmenopausia se puede clasificar en posmenopausia tardía, temprana y posmenopausia tardía. Y bueno, pues a partir de la posmenopausia y del estadio -1, vamos a tener que los pacientes ya es muy frecuente que empiecen a presentar síntomas vasomotores o síntomas posmenopáusicos o perimenopáusicos. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar a las mujeres cuando acudan a nuestra consulta porque empiezan a tener irregularidades menstruales y piensan que ya están teniendo menopausia porque han tenido bochornos? Ah, es mío. Sí. Bueno, no pasa nada. Ok. Entonces va a depender de la edad de la paciente. Si tiene menos de 40 años, si está entre 40 y 45, que este estadio también se puede llamar menopausia temprana, la menopausia tardía, o así, por así decirlo, es cuando se presenta por arriba de los 45 años. Y pues en un inicio a todas las pacientes les vamos a solicitar un menograma, un calendario menstrual para saber cómo han estado las irregularidades menstruales. Vamos a solicitar también, vamos a interrogar intencionadamente qué síntomas están teniendo. Y en este caso, pues ya también sería competencia de los ginecólogos para realizar una evaluación pélvica si la paciente tiene síntomas urogenitales. Entonces, en el primer grupo, en aquellas pacientes que tienen más de 45 años, no necesitamos nunca pedir un perfil ginecológico. Hasta decir perfil ginecológico es incorrecto. Los perfiles ginecológicos así no existen, ¿no? Siempre hay que pedir, o sea, si ustedes están sospechando que una mujer que ya no está menstruando regularmente y que está teniendo bochornos, alteraciones del sueño, cambios de humor, es muy probable que por su edad ya esté en esta etapa, que ya esté en etapa de transición a la menopausia o en menopausia. No es necesario que solicitemos FSH, LH, estradiol, nada de eso, porque en este caso, solo en este grupo de pacientes, el diagnóstico ya se establece solo con lo clínico, ¿no? Con la sintomatología que presenta la paciente. En cambio, si tengo una paciente que está entre los 40 y 45 años, aquí sí tenemos que descartar que no tenga causas secundarias de amenorrea, porque de hecho, en la etapa de la transición a la menopausia, puede haber ciclos donde las pacientes sí estén ovulando y hasta pueden quedar embarazadas. Entonces, siempre descartar que haya un embarazo, descartar otras alteraciones hormonales como hiperprolactinemia o alteraciones de la función tiroidea. Y finalmente, en aquel grupo de mujeres que dejan de menstruar, que llevan más de un año sin menstruar y tienen menos de 40 años, nunca se diagnostica como menopausia. Eso es insuficiencia ovárica prematura y es muy importante que refieran este grupo de pacientes con un especialista, porque jamás se trata de menopausia cuando una mujer, y tampoco es normal que una mujer de menos de 40 años deje de menstruar, y se tiene que atender lo más pronto posible para iniciar en ellas terapia hormonal, sobre todo en este grupo de pacientes de menos de 40 años, porque es donde más tenemos que proteger la función ósea. Bueno, de aquí, que hay ciertos grupos de pacientes pues, que no vamos a evaluar igual que como lo que les acabo de mencionar. En mujeres que tienen antecedentes de irregularidades menstruales, por ejemplo, una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, pues en ellas no va a ser tan exacto si estamos solicitando, si solo nos guiamos porque tiene ciclos irregulares, ¿no? Tal vez en este grupo de pacientes sí va a convenir que solicitemos FSH.
Si tenemos pacientes que toman anticonceptivos orales, jamás pidan un perfil ginecológico si la paciente está tomando algún anticonceptivo oral o si tiene puesto, bueno, si tiene puesto un Mirena podemos evaluar FSH y LH, pero si está tomando anticonceptivos orales, definitivamente las mediciones de las concentraciones de las gonadotropinas no van a ser exactas porque están bajo la influencia del estrógeno exógeno. Y también, si se quiere evaluar eso, si es una paciente que tiene ya la duda de si está o no ya en menopausia o en perimenopausia, hay que suspender los anticonceptivos y podemos solicitar la FSH hasta después de un mes de que la haya suspendido. Si la paciente tiene una FSH mayor de 25, es muy probable que ya esté en la etapa tardía de transición a la menopausia. Y en aquellas mujeres que tuvieron ablación endometrial o que les realizaron una histerectomía, en ellas sí vamos a pedir FSH, LH y estradiol y nos vamos a guiar también por la sintomatología de la paciente. Y bueno, también recordar que no todos los bochornos son menopausia, entonces puede haber mujeres que tengan hipertiroidismo. Solo hay que, pues a través del interrogatorio, de la exploración física y de los exámenes que solicitemos, pues nos vamos a dar cuenta de si la paciente tiene un patrón de sudoraciones distinto al que generalmente tienen las pacientes cuando tienen bochornos. Recordemos que los bochornos son una disregulación de la función termorregulatoria del hipotálamo ocasionado por la deficiencia de estrógenos. Hay un aumento de la norepinefrina, hay un aumento de la vasodilatación. Y esto ocasiona, bueno, los sudores cuando son por menopausia, generalmente las pacientes los reportan como un calor que sube y que generalmente es más frecuente durante las noches y que muchas veces no las dejan ni dormir. Y también pues evaluar si los pacientes no tienen datos de tirotoxicosis. Las sudoraciones nocturnas y los bochornos atípicos hay que descartar que sea por algún medicamento que esté tomando la paciente, que sea un carcinoide, que sea un fecromocitoma o algún otro tipo de neoplasia, linfoma, por ejemplo. Y bueno, como hay muy poco tiempo, vamos a hablar ya solo de la terapia hormonal. ¿Qué beneficios tiene la terapia hormonal o también llamada terapia hormonal posmenopáusica o menopáusica? Ya no la llamamos ya no está en desuso el término terapia de reemplazo hormonal. No es correcto ya utilizar ese término porque no estamos reemplazando la función del ovario. Si lo hiciéramos así, pues también estaríamos reemplazando la función reproductiva ovárica y realmente lo único que estamos haciendo es tratando los síntomas posmenopáusicos. Es por eso que solo la llevamos a llamar ahora terapia hormonal o terapia hormonal menopáusica. Hay de dos tipos, puede ser sistémica, puede ser tópica. La sistémica, ¿qué me va a ayudar a aliviar? Hasta el 80% de los síntomas como bochornos, labilidad emocional, depresión, alteraciones del sueño y dolores articulares. Y la tópica solo se debe usar para tratar el síndrome genitourinario. Bueno, ¿cómo voy a saber si mi paciente es candidata a inicio de terapia hormonal? Vamos a tomar en cuenta la edad de la paciente. Las mujeres menores de 60 años sanas con menos de 10 años de inicio de menopausia son candidatas perfectas si es seguro utilizar el tratamiento hormonal en ellas. También las pacientes que tengan síntomas vasomotores de moderados a graves que impactan en la calidad de vida y que también tienen impacto, en la calidad del sueño, también son candidatas a inicio del tratamiento. Hay que evaluar el riesgo cardiovascular y el riesgo calculado para cáncer de mama en todas las pacientes en las que consideremos inicio de terapia hormonal. Y pues esto también es interesante, solo el 25% de las pacientes que tienen síntomas vasomotores van a buscar atención médica. Se observó que desde 2002, cuando salió el estudio WE de la Women's Health Initiative, en 2002 el 80% de la prescripción de terapia hormonal, bajó un 80% la prescripción de terapia hormonal en todas las pacientes. La prescripción de estrógenos bajó del 25 al 30 solo al 3 a 4% y también esto pues muchas veces también se ha relacionado con que en los programas académicos de médicos en formación, incluyendo residencias, es insuficiente el entrenamiento que tenemos para diagnosticar, bueno, no diagnosticar porque no es una enfermedad, pero para identificar y tratar la menopausia. Y bueno,
¿qué contraindicaciones hay para pacientes al momento de considerar el inicio de la terapia hormonal? Bueno, todas las pacientes que tengan historia personal o familiar de cáncer de mama está completamente contraindicado. En pacientes que tengan cardiopatía isquémica, pacientes que tengan historia de trombosis venosa hepática, pacientes con sangrados uterinos anormales, también pacientes que tienen alto riesgo de vivir con el cáncer endometrial y pacientes que hayan tenido un ataque isquémico transitorio. Tenemos a la mano algunas calculadoras que nos permiten establecer el riesgo tanto cardiovascular como para cáncer de mama. Ahorita se los voy a platicar. Esta Global Risk y la de la AJA. Creo que la de la AJA es la que todos conocemos, que viene con las tablitas de Framingham y todo esto. A pesar de que tiene mucha población latina, la calculadora, bueno, que se ha estudiado así, no está estandarizada para población mexicana. La única que está actualmente estandarizada para uso en población mexicana para evaluación del riesgo cardiovascular es la herramienta de Global Risk, que ahorita les voy a enseñar dónde la pueden descargar. Bueno, la herramienta de calculadora de Global Risk, aquí está la página, ahí sí, si quieren tomarle una foto, nos pregunta de dónde somos, qué hay que tener a la mano, cuánto mide, cuánto pesa la paciente y cuánto tiene de presión arterial. También nos pregunta cuál es la edad de la paciente y si la paciente fuma o no. Y con esta calculadora nos va a establecer, no se alcanza a ver muy bien, de hecho en la página es muy pequeñito, pero la calculadora te arroja el porcentaje de riesgo en 10 años para que la paciente tenga un evento cardiovascular como un ataque, un infarto cerebral o un infarto al miocardio. Entonces, menos de 10% es una paciente que tiene bajo riesgo y más de 10%, bueno, ya por arriba de más de 10% ya es un riesgo alto o muy alto, dependiendo de lo que nos arroje la calculadora, pero tomar en cuenta que si es menos de 10% es que es de bajo riesgo. Esta es la otra calculadora, esta es para establecer el riesgo de cáncer de mama. Pues en todas estas preguntas que nos hace acerca de la paciente, si tiene historia de familiares que vivan con cáncer de mama, si ha tenido cáncer de mama, qué edad tiene, cuándo fue su fecha cuándo tuvo a su primer bebé, también a qué edad empezó a menstruar. Y pues sí, más que nada es esto, si tiene también familiares afectados con cáncer de mama. Y esta nos va a dar un riesgo a 5 años del paciente para tener cáncer de mama. Cuando es menor de 1.6 es que es bajo riesgo. Bueno, entonces con las pacientes que tienen riesgo moderado, que en la calculadora nos sale un riesgo entre el 5 al 10% a 10 años, hay que preferir la vía transdérmica para el estradiol, y preferir una preparación de progestina micronizada para la progestina, para la posición con progesterona en las mujeres que tienen útero. Y cuando tienen riesgo alto, que en mi calculadora me sale que el riesgo a 10 años es mayor del 10%, debemos evitar utilizar terapia hormonal. En mujeres, donde el riesgo de cáncer de mama es moderado, cuando es mayor de 1.67 a 5%, o grave mayor de 5 años, también hay que evitar usar terapia hormonal. ¿Cómo vamos a elegir el régimen de estrógenos y progestinas? Bueno, va a depender de la preferencia de la paciente, de la accesibilidad que la paciente tenga al tratamiento y en general la vía transdérmica es la que vamos a preferir para todas las mujeres, de preferencia. Si encontramos formulaciones de 17-beta-estradiol, pues está excelente. Desafortunadamente ahorita en México hay un desabasto de Totel, no sé si alguien lo conoce o ha escuchado hablar de él. Totel Continuo, Eborel, son parches, son presentaciones transdérmicas de 17-beta-estradiol, que desafortunadamente tienen más de un año que no están disponibles aquí en México y no tienen para cuándo regresar. ¿Y por qué preferimos más el 17-beta-estradiol que los estrógenos conjugados equinos, como el Premarin, que es el que casi todo el mundo conoce? Pues porque el 17-beta-estradiol es una molécula bioidéntica a los estrógenos que producimos endógenamente, entonces como es más parecida hay menos riesgo de efectos secundarios. ¿Y qué contraindicaciones hay? Pacientes que tengan hipertrigliceridemia moderada a grave, pacientes con trombofilia,
¿Cuál es la dosis? En general, iniciamos con dosis bajitas, que puede ser, si es 17 beta-estradiol, puede ser 0.05 miligramos al día. Si es transdérmico, los parches son de 0.05. Los estrógenos conjugados, como el Premarin, 0.625 miligramos al día. El estradiol, que viene como etinilestradiol por ejemplo, en Angelique o en otras presentaciones, es oral, 0.5 miligramos al día, y transdérmico 0.025 miligramos. Las progestinas. Recuerden que si las mujeres tienen útero, necesitamos la oposición para evitar el engrosamiento endometrial en las mujeres. Si tiene útero, mi paciente sí va a necesitar utilizar progestina. Si la paciente tuvo una histerectomía, no necesitamos iniciarle una terapia combinada. No hay ningún beneficio en hacerlo así. Entonces, podemos optar por dos opciones. Una opción cíclica o una opción continua. En la opción cíclica voy a dar 200 miligramos de progestina micronizada, 12 días, los que sean, o sea, por 30 días mi paciente todos los días va a tomar diario su estrógeno o se va a aplicar sus parches, dependiendo, los parches son cada tercer día, o se va a aplicar su gel o se va a aplicar su crema. Y 12 días del mes mi paciente va a tomar su progestina, o puede ser también que si usamos medroxiprogesterona sean 5 miligramos por 12 días. ¿Por qué no tanto la medroxiprogesterona? Porque la medroxiprogesterona tiene una actividad no muy benéfica en nuestro hueso. Entonces, aparte de que también en los estudios que se han realizado, donde hubo mayor presencia, mayor prevalencia de efectos secundarios o efectos adversos, fue con el uso de medroxiprogesterona, más que con una progestina micronizada. La progestina continua es damos un esquema de progestina cíclica, es muy probable que las pacientes los días que suspendan la progestina vayan a tener sangrado. Entonces, hay muchas mujeres que a veces sí prefieren, tal vez porque les da cierta seguridad, menstruar cada mes. En ese grupo de mujeres sí podemos considerar seguir dejándoles un esquema cíclico para que tengan como este sangrado cuando suspenden la progestina. Si la paciente ya no quiere menstruar o ya no está menstruando y no pasa nada, le podemos dar un esquema continuo, que son 100 a 200 de progestina micronizada o 2.5 de medroxiprogesterona. ¿Qué efectos secundarios tienen las progestinas? Pueden tener mastalgias, pueden tener cambios de humor, pueden tener sangrados irregulares o pueden tener también edema. Es importante que le comentemos a las pacientes que tomen las progestinas durante la noche, porque así evitamos que tengan náusea o mareo, o sí, principalmente eso, que es lo que más reportan las pacientes cuando inician terapia hormonal. O sea, ese tipo de síntomas no es por los estrógenos, es por la progestina. Bueno, si mi paciente tiene intolerancia a las progestinas o tiene alguna contraindicación, pues puede optar por cápsulas vaginales de progestina micronizada, que no hay muchas aquí en el país, de hecho creo que no, es muy difícil conseguirlas. Puede ponerse un DIU liberador de levonorgestrel, o sea, puedo decirle a la paciente que se ponga un gel de estrógenos y que aparte se ponga un DIU, y sé que por 5 años el DIU va a estar liberando levonorgestrel y voy a estar protegiendo el útero. También se puede utilizar estrógenos conjugados con base de oxifeno, que es un SARM, y la tibolona, que bueno, de esto ya habló la doctora Norma hace un momento, como el raloxifeno, es de la misma familia el base de oxifeno. La tibolona también es un tratamiento que no utilizamos muy a menudo, pero puede ser que mi paciente no pueda usar estrógenos, no pueda usar progestágenos o no los tolere. En ellos puedo considerar iniciar tibolona. Es un esteroide sintético que tiene actividad estrogénica, androgénica y progestágena. Disminuye los síntomas vasomotores, es menos efectivo que los estrógenos, aumenta el riesgo de recurrencia en mujeres con historia de cáncer de mama y también aumenta el riesgo de infarto cerebral cuando se usa en mujeres después de los 60 años. Y bueno, entonces en mujeres en etapa tardía de transición a la menopausia o en una menopausia temprana, puedo utilizar un régimen cíclico combinado con lo que ya comentábamos, un 17 beta-estradiol transdérmico de preferencia más una progestina micronizada. Si la paciente quiere sangrar, si la paciente dice que ya no quiere sangrar más y aún está teniendo sangrados aunque sea irregulares, pues podemos elegir uno continuo. En las mujeres con alteraciones del estado de ánimo en la perimenopausia podemos elegir una terapia hormonal más inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o de adrenalina como paroxetina, que por la guía de la Sociedad de Endocrinología es la única que está autorizada, la dosis de 7 miligramos al día de paroxetina.
También otras opciones pueden ser escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina o gabapentina. Ninguno tiene la misma eficacia que los estrógenos para disminuir los síntomas vasomotores, pero también puede haber pacientes que no puedan tomar ninguna terapia con estrógenos o con progestágenos, y en ellos podemos elegir esta opción no hormonal, que es con estos antidepresivos que les acabo de comentar. Bueno, la gabapentina no es antidepresivo. Y la incidencia de depresión en este grupo de mujeres en perimenopausia es del 30%, es muy alta. Y el riesgo, si las pacientes tienen antecedente de haber padecido depresión antes, es que lo presenta un 60% en esta etapa. Entonces, pues sí, también esos también son opciones. Importante es que la paroxetina es un medicamento que tiene un impacto negativo en el peso, va a hacer que la paciente gane peso. Entonces, es muy importante mencionárselo también a las pacientes. Mujeres que llevan apenas 2 a 3 años en posmenopausia, podemos elegir el régimen continuo. ¿Qué terapias no están recomendadas? Ahorita ya se ha puesto mucho de moda en los últimos años el uso de pellets o de hormonas bioidénticas. Una hormona bioidéntica, en definición, es como el 17-beta-estradiol, es una hormona que es bioquímicamente idéntica o molecularmente idéntica al estrógeno endógeno. Pero en la cultura popular les llaman hormonas bioidénticas a estas hormonas que extraen de las plantas, de la soya, me parece, y les hacen ciertos procesos para que se parezcan también, o para que también supuestamente sean idénticas a los estrógenos endógenos. Sin embargo, supuestamente también están hechos a la medida, son compuestos multihormonales que luego traen DHA sulfatada, traen testosterona, traen estrógenos. Aparentemente ellos los ajustan con un monitoreo hormonal que a veces hacen en saliva. También lo importante de aquí es como todos los suplementos alimenticios, no está evaluada su eficacia ni su seguridad, no hay ningún control en el momento en el que se procesan. Entonces, la calidad no está estandarizada. En estudios que se han hecho para evaluar la potencia de estas preparaciones se ha observado una gran variabilidad. La potencia de estos preparados puede ser del 67.5% al que establecen en su etiquetado, o hasta del 268% más de lo que establecen en su etiquetado. Y pues vean, o sea, toda la publicidad que se hace alrededor de estos preparados, pues tiene todas las características de todos los productos milagros que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los posicionamientos por los organismos internacionales acerca de estos compuestos? La Sociedad Americana de Menopausia, el Colegio de Ginecólogos y Obstetristas y la Endocrine Society, lo que nos dicen es que estas formulaciones realizar tamizajes de rutina, suspender la terapia hormonal 1 a 2 meses previos de que se haga una mastografía, no va a modificar su resultado. Las comorbilidades que padezca la paciente. Pero hasta el 25% de las mujeres van a persistir después de los 60 años con síntomas vasomotores.
Hay que apoyarse en estos pacientes, que bueno, ¿qué pasa con esta población con síntomas persistentes? Hay que apoyarnos con terapia no hormonal, las que ya comentábamos anteriormente. Si las pacientes no responden a esta terapia, hay que considerar el uso extendido de terapia hormonal, es decir, mujeres después de los 60 a 65 años, hay estudios, dicen que sí puede ser de mucho beneficio para las pacientes, sobre todo en aquellas que continúan con síntomas por estos periodos tan prolongados. Hay mujeres que hasta pueden continuar con los síntomas por 2 semanas y le voy a ir bajando así sucesivamente y voy viendo cómo se va sintiendo la paciente. O sea, no hay un reto a eso, es como la paciente se siente. Terapias complementarias, pues también se ha visto beneficio en los síntomas vasomotores y depresión y alteraciones de sueño también en pacientes que acuden a terapia cognitivo-conductual, que hacen técnicas de mindfulness, que realizan acupuntura, hipnosis, y también están las otras recomendaciones en las pacientes que parecen obvias pero a veces no lo son tanto, que las mujeres que tengan bochornos, sugerirles que se vistan en capas, que eviten estar cerca de fuentes de calor, que tomen bebidas refrescantes, que eviten caldos, que eviten bebidas muy calientes, alcohol, todas estas recomendaciones para tratar de bajar también un poco la temperatura. Y ya finalmente vamos a ver solo un caso clínico muy breve. Es Lucero, de 44 años, tiene diagnóstico, vive con diabetes tipo 2, de 3 años de diagnóstico, los escrutinios han sido negativos, tiene hipertensión arterial, no fuma, ¿sí se escucha? Ah, ok, gracias. Su mamá se murió a los 69 años y tiene antecedente de cáncer de colon, pesa 69 kilos, mide unos 56, se me pasó poner el IMC, pero si alguien lo puede calcular, por favor. Su presión arterial es de 145/80, su glucosa está en 120, la creatinina en 0.89, triglicéridos 280, LDL en 135 y HDL 38. Desde hace 6 meses, Lucero dice que tiene dificultad para conciliar el sueño, ha estado preocupada porque su negocio tiene problemas económicos, tiene calores que suben diariamente y sobre todo en las noches, y en muchas ocasiones no puede dormir por ello, dice que tiene dificultad para desempeñar sus actividades diarias. Sus ciclos menstruales han sido irregulares desde hace 1 año, son de 60 a 90 días por 4 días de sangrado y tiene como método de planificación familiar una OTB. ¿En qué etapa de estrés se encuentra la paciente? La opción A es la etapa temprana de transición a la menopausia o -2, en la etapa reproductiva tardía, en la etapa tardía de transición a la menopausia o en etapa posmenopáusica. ¿Alguien quiere participar o pueden decirlo en conjunto como quieren? Bueno. La paciente pues está en una etapa tardía de transición a la menopausia. Recuerden que la etapa temprana y tardía de transición a la menopausia es cuando ya empieza a haber irregularidades menstruales. La tardía es cuando son 7 días de retraso entre cada ciclo y la temprana es cuando son 7 días de retraso. Temprana, sí, 7 días de retraso entre cada ciclo, y la tardía es cuando son más de 60 días. Ella ya tenía ciclos cada 60 o 90 días, o sea, 3 meses. Entonces la respuesta es etapa tardía de transición a la menopausia o estro -1. ¿Cuál es la conducta inicial? Enviarle al psiquiatra porque tiene trastorno de ansiedad, descartar causas secundarias de amenorrea, enviar a control de peso y mejorar parámetros de lípidos en sangre e iniciar paroxetina, iniciar terapia hormonal, o D, descartar causas secundarias, bueno, lo mismo que la anterior, solo que hacer énfasis en técnicas de manejo de estrés y citar en 3 meses. A, B, C o D. Ok, sonó como B, pero también sonó como B, entonces la respuesta correcta es la D, D de dedo. Hay que descartar causas secundarias de amenorrea, enviar a control de peso, mejorar sus parámetros de lípidos en sangre. Recordemos que los estrógenos van a hacer que se eleven los triglicéridos y ella ya de por sí tenía los triglicéridos elevados, estaban en 230 y algo. Entonces, si le voy a iniciar a esta paciente que tiene sobrepeso, que tiene un mal control de los triglicéridos, tratamiento hormonal, pues es muy probable que los triglicéridos vayan a aumentar más. Hay que hacerle énfasis a las pacientes de que si van a iniciar el tratamiento estén en las mejores condiciones posibles, que sus comorbilidades estén adecuadamente tratadas y controladas.
En nuestra evaluación a los 3 meses, pues Lucero ya su glucosa viene en 110, la creatinina en 0.8, los triglicéridos en 140, el LDL en 80, la prolactina en 19, FSH en 30, LH en 26, estradiol 10, TSH 3.8, T4 libre 1.2, que se supone que descartamos las causas secundarias de amenorrea porque es una mujer de 44 años, ¿cierto? Entonces, ya empezó a caminar, se siente más tranquila en cuanto a su situación laboral, pero aún tiene bochornos de predominio nocturno que se presentan hasta 6 veces al día y, bueno, esto lo repetí ahí. Entonces, ustedes aquí consideran, de aquí evaluamos su riesgo cardiovascular, nos da en GloboRisk un 2% y de la calculadora de cáncer de mama el riesgo es 0.6, que ambos son riesgos bajos. ¿Consideran que ella es candidata para inicio de tratamiento hormonal? Ok. ¿Y cuál de las siguientes es la mejor opción para inicio de tratamiento? Que solo le demos a estrógeno sistémico, estrógeno tópico más una progestina oral, que le demos sistémico más una progestina cíclica o que le demos transdérmico con una progestina cíclica. Ok, la correcta es la D, que le demos un estrógeno transdérmico con una progestina cíclica. Muy bien, entonces, pues felicidades a todos, ya todos iniciaron terapia hormonal sin miedo, sin juicios, sin nada de eso, a una paciente que lo requiere y que su calidad de vida se ve afectada por los síntomas vasomotores. Gracias. Ok, y finalmente, ¿qué acciones, ya después de todo lo que hablamos ahorita, qué nos debemos de llevar para nuestros pacientes? Las acciones que debemos realizar para nuestras pacientes en la primera visita debe ser explicar las etapas de su vida reproductiva, explicar qué síntomas son más comunes en la perimenopausia, cambios en el estilo de vida e intervenciones que le pueden ayudar a la paciente, explicarle qué tipos de tratamiento hay, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos y qué implicaciones tiene la menopausia a largo plazo si no se tratan sus síntomas. Recordemos que los síntomas vasomotores o los bochornos, a pesar de ser benignos o de ser de que no tienen, no son síntomas que se consideren peligrosos o algo así, sí cuando son muy graves la intensidad y cuando suceden por un tiempo muy prolongado, pueden llegar a tener aumentan el riesgo cardiovascular porque causan disfunción endotelial. Entonces, por eso es muy importante también explicar a las pacientes el impacto que tiene la menopausia en su vida. Y pues, eso ya fue todo. Muchas gracias a todos.